Felipe y Luciana, ¿nos escuchamos bien entre los tres? Sí. Ya. Súper. Se escucha nítido. Sí, se escucha nítido. Aquí esperemos que se vayan conectando. Bueno, Felipe y Luciana, ya está andando la transmisión de este conversatorio, que lo estamos haciendo desde la casa. Aquí en cuarentena, celebrando la Semana del Patrimonio. Qué bueno encontrarnos acá con la idea de poder conversar y reflexionar. Yo quería partir como antes de que en el fondo enganchemos, conversar y todo, para las personas que se vayan conectando, contarles que en el fondo este conversatorio queremos agradecerle al Museo Violeta Parra por organizarlo, porque dentro del marco de la Semana del Patrimonio, la idea es tener instancias de reflexión y este conversatorio que lo organizó el museo y que nos invita a nosotros a Fundación Artesanías de Chile, de la que es parte la Luciana como encargada de extensión, y también al Museo de Arte Popular Más Lagos, donde trabaja Felipe, para poder conversar acerca de, en el fondo, las artes populares, y por eso, en el fondo, le agradecemos primero que nada al Museo Violeta Parra por darnos la oportunidad de tener esta conversación hoy día, donde la idea es que sea como lo más amable, lo más cercano, lo más interactuado posible hacia la distancia. Conversamos que es un poco raro tener este tipo de interacciones así en línea, uno que está acostumbrado a tenerlas tan en persona, pero veamos qué resulta, y yo tengo como la idea de que va a salir todo bien. Así que, bueno, para partir este conversatorio de artes populares, la resiliencia del quehacer, para las personas que se están conectando, contarles que, bueno, hoy día está la Luciana Pérez, que es encargada de extensión de la Fundación Artesanías de Chile, y también está Felipe Quijada, que es el encargado de investigación y de colecciones del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y bueno, para partir quizás como conversando, me gustaría un poco darles, que ustedes un poco cuenten cuál es el universo con el que trabajan para entender las artes populares y la artesanía como parte de las artes populares, pero si bien pareciera que podemos hablar como estar hablando de algo que supuestamente podrían ser vistas de la misma manera desde las instituciones donde ustedes trabajan, tienen formas de verlo diferente. Entonces, un poco para que también las personas que se vayan conectando conozcan el trabajo que ustedes hacen, les quería pedir que ustedes mismos como cuenten en qué consiste su trabajo y ese universo con el que les toca trabajar día a día, y como ustedes se conocen como entre las instituciones, poder como contar qué los acerca y en qué cosas se diferencian. Bueno, no sé si quieres partir tú, Luciana, parto yo. Dale nomás y ahí seguimos conversando. Ya, súper. Bueno, yo soy Felipe Quijada, como me presentó Pilar. Yo trabajo en el MAPA hace ya más de 3 años, como encargado de colecciones e investigación. Y
creo que lo que nos convoca en este conversatorio, ¿no?, de la resiliencia del quehacer, de la arte popular y la artesanía, es abordar dos cuestiones centrales, ¿no?, que en el contexto actual, que sería, por una parte, la comercialización de la artesanía hoy, y por otro lado, la puesta en valor, que es el espacio desde donde se mueve el Museo de Arte Popular Americano, ¿no? Desde el año 1944, que se formó este museo, con piezas de arte popular chileno y también de otros países hay como una interferencia, de otros países del continente, ¿no? Desde México, pasando por Centroamérica, ¿no?, hasta Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Entonces, mi labor se enfoca justamente en la puesta en valor de estos objetos, ¿no? Hablamos de patrimonio de alfarería, patrimonio textil, cestería, religiosidad popular, arte carcelario, incluso hay muchas categorías que están dentro de la colección, que abarca la colección. Entonces, lo que nosotros nos dedicamos más bien es justamente la puesta en valor a través de la investigación, de la conservación de los objetos, de la documentación, de saber de dónde provienen, su datación, si tiene alguna autoría o no, porque también es una cuestión súper peliaguda dentro del arte popular y la artesanía, que es el tema de la autoría. Y bueno, poner en valor, ¿no?, a través de las exposiciones, de las actividades de difusión, de educación también, que se dan talleres. Hoy más que nunca estamos moviéndonos por las redes sociales, considerando el contexto actual de pandemia, ¿no?, que estamos utilizando mucho esa vía. Y no quiero alargarme tanto, dejar la palabra a Luciana, y luego podemos seguir conversando todos los temas relativos a nuestros quehaceres cotidianos. Bueno, por mi parte, como ya me presentaron, yo soy Luciana, trabajo en Fundación Artesanía de Chile hace casi 5 años. Me he movido en distintas áreas, pero ahora me desempeño como encargada de extensión en el área de cultura, y nosotros como fundación nos enfocamos en la salvaguardia del patrimonio artesanal junto a los cultores y cultoras que practican cada uno de estos oficios artesanales, específicamente en Chile. Entonces, de la misma manera como Felipe, trabajamos directamente con la salvaguardia de esto. Eso quiere decir también hay investigación, hay documentación, pero nos enfocamos principalmente en lo que es la comercialización de una manera justa y ética en conjunto con los mismos artesanos. De hecho, bueno, también compartiendo algunas como funciones institucionales, nosotros también hacemos talleres de extensión, siempre en conjunto con los mismos maestros artesanos. Tenemos una colección patrimonial también, y hemos trabajado en conjunto anteriormente. No sé si te acuerdas, Felipe, que te pedimos acceso a unos peleros que ustedes tenían en la colección. Sí. Y en esa ocasión fue como una especie de investigación para poder dar pie a mandarla a hacer nuevamente y poder resignificar estos peleros antiguos, tomándolos desde hoy en día. Más o menos eso es como un poco nuestra diferencia, yo creo, pero que también tenemos una brecha común que es súper importante. Y en el fondo, quizás también pensaba yo este nombre que tiene la charla, y estamos celebrando la Semana del Patrimonio. Quizás, o sea, yo siempre hago esta reflexión que para quienes trabajan en el mundo de la artesanía, y entendiendo la artesanía como parte de las artes populares, se percibe como patrimonio, pero en el fondo, al mismo tiempo, creo que no todo el mundo necesariamente entiende por qué hablamos de artesanía o las artes populares como patrimonio. ¿Qué reflexión pueden hacer también un poco desde sus ámbitos y también de cómo quizás lo han ido comprendiendo en el tiempo? Porque quizás es algo que se empieza a entender también cuando se trabaja más al interior de este tipo de instituciones, o cuando se trabaja muy cerca de los artesanos, que es un poco lo que, no sé si también quizás ahí hay una diferencia entre lo que hace Artesanías de Chile y el MAPA, que Artesanía está siempre en contacto con los artesanos, pero eso, como ¿por qué dirían que las artes populares, por qué dirían que la artesanía es patrimonio? Bueno, en primer lugar, creo que una de las cuestiones importantes a considerar es que hace no más de 100 años el arte popular y la artesanía no era considerado patrimonio, o sea, era el último recuerdo, era lo que estaba archivado en el fondo de las casas, ¿no? Tomás Lago, que lleva el nombre de nuestro museo, ¿no?, que fue su fundador, el primer director de estudios sobre arte popular, hablaba de que, no sé, en la década del 20 o del 30, esos objetos eran considerados como cachivaches,
como expresiones de la chusma, de Arrabal, ¿no? Así como del último lugar donde se pudiese rescatar algún tipo de valor, ¿no? Entonces, poniéndolo en contexto, es bastante particular analizar cómo comienzan estas expresiones a ser patrimonializadas, ¿no? Como a tener cierto interés en el medio intelectual y cultural de la época y cómo eso se fue desarrollando, ¿no? Y pensar que luego ya en la década de 50 eran considerados justamente como objetos que hablaban de la tradición del país, ¿no? Hablando de la alfarería de Quinchamalí, Talagante, el apero de Montarguazo. ¿Y qué marcó eso, como según lo que tú he podido investigar y lo que tú conocí, Felipe, como qué marcó eso de que no fuera considerado aquí y sí pasara a ser considerado? Había una visión, o sea, estos objetos formaban parte de colecciones, ¿no? Uno puede ir al siglo XIX y ver la colección del Museo Nacional, como los museos de historia natural, donde se albergaban estos objetos, pero eran parte de un relato evolucionista, científico, positivista, ¿no? Donde estos objetos eran parte del pasado y no parte del presente, de la modernización, porque el horizonte cultural era el europeo, ¿no? Entonces, yo diría que a partir del centenario, a partir de 1910 más o menos, comienzan a surgir interrogantes de qué es lo propiamente nacional, qué es lo propiamente chileno. Y en ese contexto se empiezan a valorar estas expresiones de arte popular, ¿no? Y muchos otros procesos, ¿no? Procesos políticos, como el desarrollo hacia adentro, ¿no? En cuanto a procesos sociales y económicos del país. Entonces había un ímpetu y un afán por descubrir, por ver qué era eso que nos hacía distintos, ¿no? Distintos del resto. Y eso fue lo que gatilló de alguna manera esta búsqueda y este considerar patrimonio del arte popular, por un lado, ¿no? Y creo que lo último que estás mencionando es súper importante porque, claro, esa identidad es lo que finalmente articula también el concepto de patrimonio. Como dice Felipe, el concepto cuando nace como patrimonio está asociado como a la monumentalidad arquitectónica europea. Entonces, es recién después en el 2003 cuando se firma la carta, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. O sea, es bastante reciente en el tiempo. Entonces, también hay que considerar cómo que esta valoración recién se hace institucional muy recientemente. Entonces, también tiene que ver con la valoración, con cómo nosotros hemos ido aprendiendo e incorporando este concepto de patrimonio y entendiendo por qué es importante hablarlo también. Pero o sea, yo encuentro que se va entendiendo y al mismo tiempo, no sé si es que hay alguien que se lo pregunta, a mí me pasó en algún momento cuando me hablaban mucho de la artesanía como patrimonio material e inmaterial. La artesanía es patrimonio material e inmaterial. Y hasta que un día yo dije como, pero explíquenme por qué es patrimonio material e inmaterial, realmente no lo entendía. O sea, cuando pareciera más fácil... como, claro, decir las iglesias de Chiloé son patrimonio, como que uno le ve eso, pero ¿dónde está ese carácter patrimonial, por ejemplo, del canasto del canasto de fibras vegetales, de un chal de lana chilote o de, no sé, de la guitarrera Quinchamalí, como más, como de, ¿a dónde está? Como es ese saber hacer de hacer esas piezas, es la tradición de un lugar, como, ¿por dónde va? En el fondo, para que alguien que en el fondo quizás lo tiene en su casa diga, hey, como, sí, ese canasto Sí, no es solamente el canasto, es como, es patrimonio, como, ¿por qué? Como eso de fondo. O sea, yo creo que una de las invitaciones también es poder tratar de descubrir a través de la forma, el material que tienen estos objetos, empezar a hacer el link con ciertos territorios, con ciertas tradiciones que están insertas también como en el imaginario colectivo. Entonces, ahí va un poco el proceso de entender los objetos y entender el proceso que está más allá del objeto también. Que es la práctica, la herencia, la técnica, la estética plasmada en este mismo objeto. Entonces, claro, si bien antes hablábamos de patrimonio inmaterial y material como cosas separadas, hoy en día sí se entiende como algo, un concepto más global, porque son cosas que van de todas maneras de la mano. No solamente las prácticas y los objetos, sino que, no sé, los sitios asociados a esto, los talleres, las canteras, sitios de extracción, las herramientas,
todo eso es parte de la construcción del mismo patrimonio, entonces eso puedo aportar. Y complementando lo que señala Luciana, claramente el arte popular es dual, ¿no? Tiene esta doble condición, ¿no? De la cáscara del armazón, que sería el horizonte estético, pero también por dentro está todo lo que se mencionaba, ¿no? El valor simbólico, el valor social, en muchos casos, ¿no? Entonces todo eso confluyendo en una misma pieza, ¿no? Donde uno puede rastrear técnicas muy remotas, ¿no? Materialidades también que se ocupaban tradicionalmente en el lugar, entonces uno puede acceder, además de conocer, de ver el objeto, o tocarlo en muchos casos cuando no lo tiene en su casa, a ingresar en la historia de la cultura de un pueblo determinado, una comunidad, una localidad. Entonces eso también es muy especial y hace que esto sea muy susceptible de ser patrimonio. Y ahí encuentro que hay algo muy interesante, como va, que en el fondo nosotros estamos hablando, y el mismo título de este conversatorio lo tiene, Artes Populares y Resiliencia del Quehacer, y tú hablabas al principio, Felipe, que claro, antiguamente como que era el último pelo en la cola, si es que en el fondo considera estas piezas como importantes, y en el fondo es como si tuviese que dar una lucha permanente, porque si bien empieza a ser como más respetado y mirado como patrimonio por ciertos grupos, y yo creo que ahí, claro, cumple harto esto de que son personas también de un mundo, quizás, no sé si intelectual, pero como, hay personas que han sido como un puente, un ancla, bueno, la misma Violeta Parra, la familia Los Parra, también como este nexo que tan importante fue como para que ese mundo popular también fuera visto con el valor que tiene. Pero ha tenido que tener siempre esto como de la resiliencia. ¿Qué reflexión les despierta a ustedes esta frase de resiliencia del quehacer? Como contra qué siempre tiene que estar batallando también el arte popular y la artesanía. ¿Qué reflexión hacen sobre eso? Claro, si hacemos la reflexión histórica, el arte popular siempre se ha enfrentado a esa resistencia, ¿no? A esos anticuerpos que ha generado su valoración. Especialmente si nos retrotraemos, no sé, al Renacimiento, cuando surge el concepto de artesanía, por una negatividad, ¿no? Por estar separado de las bellas artes, ¿no? Esa división que se da a partir de, una división clasista más bien, que se da a partir del Renacimiento y con fuerza de la Ilustración, relegaba a las artesanías como lo meramente manual, ¿no? Como si no hubiese algún valor intelectual en ello. Entonces, desde ahí ya ha tenido que luchar, ¿no? Luchar por conseguir un lugar dentro de la cultura y el arte. También pasó lo mismo cuando se empezó a hablar de arte popular, ¿no? Que era como el concepto de arte popular surgió en base al arte moderno, o sea, fue cuando el arte moderno empezó a buscar lo otro, lo que estaba más allá, ¿no? Entonces siempre se ha dado esta relación de resiliencia. Y también con el mismo desarrollo del arte popular, hoy día podemos verlo en Chile, o sea, lo que se considera arte popular en la década del 50 era el arte popular campesino, más bien del Valle Central. Pero ya en la década del 60, con las transformaciones sociales, se empieza a considerar la artesanía urbana, ¿no? El trabajo de la orfebrería, de todo el tipo de trabajo que no era netamente campesino, netamente aislado de la civilización, como que se rompe un poco esa dicotomía entre lo rural y lo urbano. Entonces siempre han habido estas dicotomías y estas antítesis. Y en ese sentido, como esta misma transformación del concepto está sujeta porque está sujeta a la valoración de las mismas comunidades. O sea, estos valores finalmente van a ir cambiando en el tiempo, sujetos al contexto, a distintos factores que van a hacer que algo sea valorable en un momento o no. Y lo mismo que está diciendo Felipe tiene que ver también con la otredad, como quién determina que esto es artesanía y quién no. O sea, yo como persona digo, esto es un arte y este es otro tipo de arte, entonces también como creo que es importante poder escuchar cómo determina y cómo valora la comunidad su propio patrimonio, sus propias prácticas patrimoniales, en este caso las artes populares o la artesanía, pero es una reflexión que viene muy desde la actualidad también, o sea, esto antes, como dice muy bien Felipe, no estaba en el panorama. A mí me ha tocado escuchar harto esto también dentro de los mismos como artesanos, de los cultores, como por unos decir, sí, yo soy, como lo que yo hago es artesanía, y por otro lado, algunos que tienen como un cierto como choque con eso y decir, no, esto no es artesanía, esto es arte, como que entre ellos mismos no saben muy bien cómo dónde pararse. No sé si
si les despierta una reflexión eso, si les ha tocado verlo, o qué opinan, no sé, como esta como eterna batalla entre qué valida a la artesanía, qué valida al arte popular, como a la misma persona que la hace. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo la valora o no la ve como arte? Ese también como una pregunta. Claro, bueno, en lo personal sí me ha tocado escuchar a los artesanos tener esa misma reflexión, pero lo que también me lleva como a la resistencia del cotidiano de ser artesano también. O sea, por ejemplo, nosotros en este contexto actual que nos estamos reuniendo de manera virtual porque estamos en cuarentena y estamos trabajando desde la casa, quizá una artesana, una tejedora, no tiene tan dividido el trabajo de la casa. No sé, estoy pensando en las artesanas que tienen el telar al lado de la cocina para que les dé calorcito, para poder estar viendo a los hijos. Entonces, también creo que ahí el límite entre arte y artesanía, que es lo que estoy haciendo de manera consciente, es mucho más, o sea, no está tan definido en ese sentido. Pero creo que desde las artes es una concepción mucho más docta. Claro, justamente todavía opera esa división tan antigua que yo les comentaba entre artesanía y artes visuales, ¿no? Artes plásticas. Pero obviamente es una división que todos consensuamos, entonces es algo que se puede romper, es una cuestión muy plástica, que definitivamente está en nosotros, en las instituciones, poder quitar el estigma que pudiese existir entre esta división, ¿no? Porque muchos saludan que ahí no hay un trabajo, que solo es trabajo manual, pero no es así como estábamos conversando respecto a toda esta otra parte simbólica, cultural que revisten los objetos, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú hablaste de algo que toca harto escucharlo, como esto de la manualidad. También, en el fondo, supongo que hay personas que están como escuchándonos, siguiéndonos, que quizás lo tienen claro, pero yo también he escuchado muchas veces que no hay tanta claridad acerca de qué diferencia hay entre eso, del qué sería arte popular, qué sería la artesanía, a diferencia de la manualidad, como que ciertas cosas lo diferencian, que también pareciera ser algo que hay que dar como obvio y en mi impresión no es tan obvio, o sea, a mí me gusta darme el tiempo para poder conversar eso y ver qué conceptos se empiezan a manejar, o sea, creo que hay que remarcarlo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Además, considerando que hoy día estamos como, pucha, por todos los tiempos y desde antes de la pandemia, como volviendo a valorar el hacer, mucho mundo de la manualidad, desde las redes sociales, todo esto de los makers, también del diseño. Entonces, en ese espacio de valorar de nuevo lo hecho a mano, como que también tratemos de poner un poco como dibujar estos, no sé si límites, pero ¿qué sería la artesanía? ¿Qué sería el arte popular? ¿Y qué sería la manualidad? Es una pregunta muy compleja. Estamos para eso, para conversar acerca de eso. Y creo que es la pregunta central y no hay que hacerle el quite y no es algo que esté por sentado para nada. O sea, los conceptos se van definiendo cada cierto tiempo, se revisan, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy válida y muy necesaria, especialmente hoy día, como tú señalabas, donde estamos rodeados de producción manual, ¿no? Estamos dentro de nuestras casas, confinados de alguna forma. Entonces, remitimos a esa escena doméstica, ¿no? De la cocina, de las cosas. Y claro, uno se puede preguntar la diferencia entre la manualidad, la artesanía y el arte popular. Yo tengo una opinión bien personal al respecto y creo que la definición de lo que es arte popular es una definición política, tiene que ver con una cuestión de clase. Justamente es arte popular es toda producción que genere el pueblo, ¿no? Que genere las capas subalternas, ¿no? Donde hay esta relación entre dominancia, ¿no? Y dominado. Entonces creo que ahí se juega la definición de arte popular, a diferencia de la definición de artesanía que está entroncada, ¿no? Dentro de lo que significa la elaboración manual, ¿no? Como esta antítesis entre la máquina y la mano, ¿no? La parte que rescata, obviamente, o que preserva todas estas técnicas y que son transferidas, ¿no? Desde un maestro a un discípulo también, cuando uno analiza la historia de los gremios, ¿no? De todo ese periodo, como a contrapelo de las bellas artes, cómo se van desarrollando estas especialidades, la ebanistería, la orfebrería,
la alfarería, ¿no? Cómo se va traspasando ese conocimiento. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales para entender la artesanía es eso, es la producción manual, pero que al mismo tiempo recoge una tradición. Y la manualidad sería la pura parte mecánica, la pura parte técnica, ¿no? Entonces, cuando uno está aprendiendo a hacer algo, obviamente es una manualidad, ¿no? Porque está enfrentado solamente a lo material. Claro, bueno, yo también recojo lo que dice Felipe de que, claro, la artesanía, que es lo que mi área como más de expertise, tiene que ver con la manualidad principal, con el quehacer manual en mayor dominancia, entre comillas. Sin embargo, la variedad de piezas, de objetos que pueden ser categorizados como artesanía también es súper variable y por eso también nos confunde un poco el concepto. O sea, puede ser desde indumentaria, objetos utilitarios, herramientas, etc. Pero que, como dice Felipe, tienen significación cultural para las comunidades que los producen. Entonces, ahí está la diferencia con la manualidad, porque cuando yo empiezo a hacer algo que no me es propio a mi identidad, estoy, entre comillas, haciendo una manualidad. ¿Ya? Esa yo creo que es como la diferencia fundamental, que no es negativa, pero que sí marca una diferencia, yo creo. Así que eso, y relacionándolo con el concepto ya más de arte popular, etcétera. Ahí los límites sí los veo mucho más difusos, especialmente por lo que está pasando hoy en día como en lo que es arte contemporáneo. Puedo citar, no sé, el Museo del Barro, que tiene una curatoría donde empiezan a mezclar muchas cosas, el arte indígena, la artesanía, objetos que son un poco más etnográficos. Entonces, encuentro que está mucho más, es mucho más difícil establecer estos límites acá en América también, en América Latina, porque los objetos que son utilitarios también están dotados de mucha belleza, de un carácter estético al mismo nivel que lo utilitario. Entonces, acá el concepto de arte también opera de manera distinta y ha operado de manera distinta hace mucho tiempo. Oye, no sé, Felipe, si quería decir algo y ya me iba a interrumpir. No, claro, quería complementar con lo que dijo Luciana, que es súper interesante la cuestión del concepto de arte en América, ¿no? Porque hay una relación, hay una tradición muy distinta. El arte indígena no está en oposición con la naturaleza. Esa es la principal oposición, o sea, eso es lo que configura el concepto de arte occidental, la oposición a la naturaleza. En cambio, en el arte indígena y en el arte americano en general, hay una relación distinta, ¿no? Entonces, eso también lo recoge el arte popular, donde se desdibujan las barreras entre lo que es utilitario, lo que es ritual, lo que es estético, ¿no? Entonces están todas esas dimensiones mezcladas. Entonces son distintas lógicas. Eso es súper interesante para poder comprender el fenómeno desde un punto de vista descolonizado, ¿no? Entonces, claro. también es muy bueno incorporar ese tipo de reflexiones cuando uno piensa el arte popular. Oye, de hecho, o sea, tomando esta línea, es que también lo he escuchado varias veces como una pregunta y me parece también interesante esa pregunta. Tomando, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, donde en el fondo la artesanía que quizás hoy compramos, como que partió de una manera, o sea, utilitaria en el sentido de que, ok, necesito un plato, lo hago yo con la grea, o necesito abrigo, esquilo, hilo, tejo, etcétera, como parte de la vida diaria, como de la solución para poder tener abrigo, para poder comer, etcétera. Y hay un momento donde esto empieza a ser como intercambiado. Entonces, ¿cuándo parte un poco ese concepto? No sé si es que podemos que ahondar también por ahí, porque también he escuchado, pregunto esto porque también he escuchado, o sea, está la pregunta de cuándo esto empieza a ser, si era algo parte de la vida cotidiana, cuándo se empieza a transar, cuándo empieza a ser también concebido como artesanía y no como, no sé, quizás nosotros hacemos cosas todos los días que no tienen un concepto y de pronto esto pasa a tenerlo. No sé si se entiende como para dónde va la pregunta. Sí, yo entiendo hacia dónde va, y podríamos decir que es culpa del romanticismo, ¿no? Ya, ok. Sí, o sea, si buscamos los antecedentes históricos, es el romanticismo donde se empiezan a valorar las culturas antiguas, ¿no? El tema del exotismo, y justamente también se empiezan a generar en el siglo XIX las colecciones de los imperios, ¿no? De Gran Bretaña, qué sé yo, entonces se empiezan a valorar los objetos de otras culturas,
y también está todo el rollo de la revolución industrial y el temor a la pérdida de muchas prácticas que obviamente iban a quedar en el olvido o rezagadas por las innovaciones en el campo técnico. Entonces, obviamente en la intelectualidad de la época se empieza a ver como este afán o esta necesidad de acopiar todos estos objetos, todas estas expresiones que se iban a perder. O sea, eso era lo que se creía en el momento. Y eso pasó en Europa muy temprano, pasó en el siglo XIX. Y acá en Latinoamérica empezó a pasar la década del 30, al 40, justamente con la ebullición de los nacionalismos culturales, ¿no? Como el indigenismo y todos esos movimientos que vieron la importancia de estos objetos, y ahí se comenzaban a formar colecciones, pero también formar un comercio, ¿no? Un incipiente mercado de la artesanía, si se puede llamar de esa manera, ya en ese periodo, ¿no? Entonces ya se pierde un poco esta lógica de la industria doméstica, ¿no? Del primer sentido que tenía el arte popular, que era un sentido de autarquía, que servía para la propia comunidad o para la propia familia, para el propio núcleo, ¿no? Y luego ya eso se empieza a diversificar y entra en la lógica del mercado también. Y en ese sentido, bueno, bajándole un poco a los objetos que son ya de carácter más utilitario, existen evidencia de que, por ejemplo, cuando empieza a llegar a territorio, entre comillas, chileno, el imperio inca, se dan cuenta de que, por ejemplo, los diaguitas ancestrales eran muy expertos en hacer esta cerámica, entonces se produce también un intercambio, que en ese caso, claro, no es un intercambio monetario, pero sí tiene mucho que ver con intercambio cultural. Entonces yo también veo la artesanía, y siempre la defino así, no como un intercambio comercial propiamente, sino como un intercambio cultural, porque fue no solamente un intercambio a través de trueques, de conchavos, como se hacía antiguamente, hoy en día sí por un valor monetario, pero eso también ha ido evolucionando en el tiempo. Y también ese intercambio ha generado también la circulación de bienes a lo largo de todo el mundo. Ahí también tenemos otros temas como la pertenencia, a quién le pertenecen estas piezas de colecciones que están repartidas en el mundo, que es bien interesante. Pero claro, hoy en día la problemática de la comercialización de artesanía es algo bien complejo y que se acentúa más en este contexto, que ha venido siendo hace mucho, pero ahora toma más relevancia. Oye, antes de seguir, que no se me vaya a olvidar, que las personas que estén conectadas escuchándonos pueden mandar las preguntas por el chat del Face del museo, por si quieren hacerle alguna pregunta a la Luciana, Felipe, si hay algo que les interese que comentemos. Está entretenida la conversa, entonces como que uno sigue el hilo y a veces se le va a recordar eso. Creo que, o sea, cae como de cajón con todo esto que hemos ido como hablando de esto de la comercialización, como esta dificultad de la comercialización o el carácter que le empieza a dar a las piezas, el hecho de que sean comercializadas, etc. Y sobre todo la resiliencia y saber lo que es como enfrentar momentos duros, esto que está pasando ahora. ¿Cómo creen ustedes que está, cómo creen y cómo ven, en el caso, por ejemplo, que yo sé la Luciana que trabaja súper como de la mano también con artesanos, ahí no tengo tan claro, Felipe, cómo lo hacen ustedes en el mapa, si nos podéis contar también cómo está viviendo el arte popular este momento. Este momento, estamos hablando ahora, claro, de la pandemia, pero yo creo que también hay el 18 de octubre, el estallido social también, yo creo que es también como algo que gatilla ciertas reflexiones que quizás se están viendo en el arte popular, en la artesanía. ¿Qué podemos reflexionar de eso? Que ven que quizás está pasando, está cambiando, como para dónde va también. Bueno, desde el punto de vista de la artesanía, hace mucho rato, bueno, sí, no decir desde siempre, la artesanía siempre ha tenido una competencia súper injusta con los productos que son de carácter más industrial, por un tema de el bajo costo de su producción, etcétera, versus lo que está hecho manualmente. Obviamente tiene un precio distinto, y también tiene plataformas distintas de comercialización, por lo tanto, siempre ha estado como en una competencia poco justa, entre comillas, y eso se ha acentuado más con las crisis que hemos estado viviendo últimamente, porque claro, métodos para poder vender artesanía muy efectivos son las ferias,
donde uno efectivamente puede ver al artesano, conversar con él y además no solamente adquirir una pieza, sino que nutrirse de toda la historia que te puede contar un artesano, ¿cierto? Entonces ha estado súper compleja esa como migración también de los artesanos al mundo digital, que nosotros como fundación hemos apoyado desde hace harto rato ya, pero también cómo nosotros le damos esa herramienta a los artesanos para que lo hagan de manera más autónoma. Entonces también tiene que ver mucho con la motivación, con estar acompañándolos, empoderándolos y que ellos también se atrevan a hacerlo. Un poco eso, y algo que ojalá una herramienta que les quede para el futuro también, que no sea solo ahora, sino que puedan convivir ambas formas de comercialización. Pero algo que yo sí rescato como de estas crisis que han estado sucediendo, es que sí la gente ha estado cuestionando las formas de consumo. Entonces, tratar de ver de dónde viene el producto, su trazabilidad, etcétera, creo que también ha incidido en la compra de artesanía y algo que ha beneficiado al rubro también. Claro, justamente como señala Pilar, el museo tiene una relación distinta porque no está enfocado en la comercialización de los objetos, pero sí, como comentaba en un inicio, está enfocado en la puesta en valor. Y por lo mismo, hace años ya se encuentra conformando la colección de sellos de excelencia de la artesanía, que es este reconocimiento que entrega el Ministerio de la Cultura a los artesanos destacados. Y esta colección está dentro del museo. De hecho, justo antes de que todo esto comenzara, teníamos una exposición enfocada en las mujeres, sellos y maestras artesanas, que también maestros artesanos, que son que es el otro reconocimiento que da el Ministerio a artesanos con una trayectoria. Entonces, nosotros estamos conformando estas colecciones, documentándolas y exhibiéndolas, compartiéndolas con el público. Entonces, ese es nuestro punto de entrada, donde obviamente sea esta relación entre el artesano, la puesta en valor, la exhibición y el público, ¿no? Que es fundamental para despertar la sensibilidad y el deseo por tener estos objetos y ver el valor que tienen, que muchas veces uno que no sabe, no tiene referencia de que quizás una pieza completamente artesanal, con todo el trabajo que se implica, puede tener un valor muy similar a una pieza industrial que uno compra en el retail. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas, comprender lo que esas relaciones implican es fundamental, y creo que eso también se logra, aparte del comercio justo, con una puesta en valor y conocimiento de lo que es la artesanía y el arte popular. Y eso en eso se enfoca el museo. Para mí también son cosas completamente complementarias y claro, cuando hablo de consumo también de artesanía, no solamente me refiero al consumo monetario de estos objetos, sino que precisamente a esto, a consumir actividades que están relacionadas con la puesta en valor de la artesanía y de los artesanos también, que creo que eso es algo súper importante, como menciona Felipe. Oye, y por ejemplo, y en este contexto ya pensando como en la pandemia que tiene a gran parte de las personas, o en la medida que pueden, como en las casas, como que, así como, a ver, la parte de la comercialización está compleja, porque en el fondo el arte popular lo que tiene es justamente eso de estar o en la calle o en la feria para los artesanos. Como que yo le he escuchado muchas veces a los artesanos, tú no te puedes titular de artesano hasta que no tenés feria, como si fuera como la parte donde realmente les reafirma, porque la venta es un arte también, y es una maestría como parte de... Entonces, ¿cómo ven ustedes, más allá de cómo hacerlo para que pueda seguir, cómo esto, quizás qué ingenio, quizás qué ven, cuál es la oportunidad también que en este momento súper adverso tienen las artes populares, como quizás, no quiero ocupar la palabra reinventar en ningún caso, es como que pueden descubrir para seguir teniendo ese carácter de arte popular, pero en este contexto como del encierro y la distancia. Yo tengo algunas ideas, por eso me gustaría como escuchar qué es lo que creen ustedes. O sea, yo creo profundamente en el poder adaptativo, en la apropiación que tienen los artesanos, y yo espero ver cosas nuevas también con todo lo que ha estado pasando. El mismo contexto va a ir nutriendo estos nuevos objetos que van a surgir, y creo que eso también va a ser súper interesante, porque claro, si bien uno piensa que, entre comillas, la artesanía es siempre hacer lo mismo,
que yo al contrario siempre digo que es un continuo reflexionar. También hay ciertos momentos marcados por los mismos objetos artesanales que uno puede ir detectando, por ejemplo, en colecciones más antiguas como la que tiene el mapa. Entonces, claro, ver esta misma transformación de los Quasimodo, pensando en la cerámica de Talagante, que pasaron de estar a caballo a andar en bicicleta. No sé si el próximo año van a andar, por ejemplo, con mascarilla, quién sabe, no sé. Por eso también confío mucho en el ingenio de la misma artesana. Pero también, como decía, si bien este training que te da un poco la feria, de que el artesano no solamente domina el proceso productivo, sino que en ese caso también está vendiendo, se está vendiendo a sí mismo, creo que eso fácilmente puede migrar a plataformas comerciales digitales que también les van a abrir otros mercados. Y yo creo que eso es súper importante en esto mismo de la resistencia del quehacer. Claro, o sea, como tú dices, hay que adaptarse, ¿no? Es la única forma que le queda, ¿no? al comercio de la artesanía en estos momentos. Obviamente, ya cuando esto pase, se verá qué medidas se pueden tomar, pero eso es fundamental. Y la otra cuestión que es interesante, que yo he sabido, ¿no? por amigos también que se dedican al oficio, es que se están agrupando, ¿no? Y eso también es súper interesante. Creo que la asociatividad es fundamental, y quizá en estos tiempos eso puede ayudar mucho a tomar luego nuevas iniciativas e impulsos al respecto. Y también está el papel que tenemos nosotros como personas que nos interesa este patrimonio y este acervo, y darnos cuenta de la importancia que tiene, y eso también lo podemos hacer hoy día con este exceso de cotidianidad, con este exceso de objetos y de escena interior, no de escena íntima, donde realmente podemos valorar lo que significa todo lo que hay, todo el tiempo, toda la dedicación que hay detrás de estas piezas. De hecho, ayer me mandó un mensaje una artesana con la que estaba conversando de Chiloé, y le preguntaba cómo están allá, como en esto de la distancia, y me decía, estamos aquí tapadas de pega haciendo desde la casa, y vendiendo por redes sociales porque aprendimos a ocuparla y nos hemos tapado de encargo. Entonces, yo por lo menos como cuando la escuché sentí como mucho gozo en el fondo, porque al mismo tiempo es una herramienta que se pone en función de esto, que es un oficio tradicional y que no le compite, sino que lo ayuda y le da más autonomía. Esa es la reflexión que yo hacía, porque en el caso de la Fundación Artesanías de Chile, que es un canal y que en el fondo es un canal de comercialización para los artesanos, pues los artesanos siguen vendiendo a sus territorios, etcétera, y como Internet, así como a nosotros nos permite ahora estar conversando, a ellos les permite seguir estando como un paso del mundo. Eso pensaba yo ayer, como lo amable. Suena que la tecnología muchas veces está como, pareciera estar batallando con la artesanía, porque también uno le escucha a los artesanos que claro, que las nuevas generaciones no aprenden porque están pegados al computador o a los teléfonos, pero al mismo tiempo también ese es un canal de ventas, como viene llamativo. Eso lo quería compartir porque me llamó la atención. Hay una pregunta que enviaron desde quienes están escuchándonos. Daniel Ramírez Pinto les manda saludos, chiquillos, y plantea que muchas veces los mismos cultores no tienen claridad respecto al oficio que manejan. Que no consideran, bueno, esto lo conversamos un poco, pero él plantea, muchas veces no consideran como un arte su propio quehacer. Y pregunta cómo podemos abordar esto desde una mirada más institucional, como qué rol pueden tener las instituciones en el fondo, quizás hacer como este cambio de mirada en los propios cultores acerca de que vean lo suyo como arte. ¿Qué opinan? No sé. Bueno, como mencionaba Felipe, desde el lado más institucional del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio existen estos premios a nivel nacional que han puesto en valor las creaciones artesanales de excelencia. Ya ¿cuántos años llevan? Como 12 años, si no me equivoco. Entonces también había un recorrido y un acervo importante ahí. Por parte de nosotros como fundación, nosotros tenemos un espacio de extensión donde realizamos talleres, pero también hay un espacio de exposición. Donde hacemos exposiciones de carácter anual que están nutridas por nuestra colección patrimonial también, pero entrar a esa lógica de museo o esa lógica como expositiva
donde quizá un artesano llega y ve su pieza expuesta, no solamente genera valor en el público que llega a verlo, sino que en los mismos artesanos. Y creo que esa experiencia que hemos vivido nosotros en el espacio tantas veces es súper significativa para ellos también. Entonces, eso por un lado, que son cosas como súper tradicionales, pero también abrir espacios de conversación donde ellos mismos puedan relatar su historia. Finalmente, dentro de esta cuarentena, nosotros nos vemos desafiados a ver qué otros nuevos espacios podemos abrir. Y si bien siempre hablamos del internet, de las transmisiones, etcétera, hay otros espacios, porque no toda la gente tiene internet, pueden ser la radio, no sé, también es un desafío para nosotros para poder potenciarlos de otra manera también, creo. Desde el mapa, yo creo que desde su fundación se da esa operatoria de considerar arte estos objetos, ¿no? De darles ese estatuto de arte. Y nosotros lo reforzamos día a día respecto al trabajo de documentación. O sea, tenemos una pieza que tratamos como un objeto de arte, que queremos saber todo lo que ella nos dice, queremos saber quién la hizo, queremos saber la biografía de la persona que la hizo, porque había una idea del anonimato sobre estas piezas, pero si uno hace una investigación profunda, puede llegar a la persona que lo elaboró, puede llegar a conocer aspectos de su biografía, en algunos casos. Obviamente, claro, es mucho más fácil hacerlo con artesanos vivos, ¿no? Con que uno simplemente habla con ellos, los entrevista, pero también se hace ese trabajo para poner en valor toda esta historia, todo este patrimonio muy extenso que existe. Entonces, una de las formas a nivel institucional, darle esta importancia, darle este realce, es justamente con las tareas de documentación y de investigación de las piezas, y que eso después se traduzca en una exposición y se traduzca en, no sé, en recursos de educación, cuadernillos, en cursos, en talleres. Entonces, esa es una de las maneras que también tendrían las instituciones para darle el lugar que se merecen a estas expresiones. Y recogiendo también otra cosa que ya mencionaba Felipe, de la asociatividad, nosotros como instituciones también estamos llamados a apuntar a lo mismo, y de eso también surge un poco este conversatorio, así que también unir nuestro esfuerzo, nuestras misiones en pos de algo mayor, de un beneficio mayor, creo que también es súper importante. Hay un punto que tú tocaste, Felipe, que igual me interesa que lo conversemos, también lo había escuchado alguna vez y me llamó harto la atención, porque se lo escuché a una persona muy culta, una arquitecta, donde ella defendía esta idea de que la artesanía tenía que ser, entre comillas, anónima, como sin el nombre del artesano, ¿ya? Después, esto mucho antes de que yo estuviera más vinculada con el mundo de la artesanía, y lo he puesto algunas veces sobre la mesa, esa reflexión que escuché una vez. ¿Qué les parece esto? Como de que tenga, o sea, esa mirada, de que hay quienes un poco sostengan esto como del anonimato, de que es una creación colectiva y que lo personal no queda ahí. ¿Qué opinan? Yo creo que es otro punto de esto de resiliencia del quehacer. Entonces, ¿qué opinan? Definitivamente creo que anonimato no, colectivo sí. Colectivo es justamente el término que yo usaría para hablar de las expresiones de arte popular, que son colectivas, o sea, desde la recolección de las materias hasta su elaboración, y justamente la tradición que rescatan, que es una tradición colectiva, ese es el concepto adecuado. Y no el de anonimato, porque el concepto de anonimato lo que hace es homogeneizar, y creo que ese también es un peligro, que en un momento sirvió, o sea, buscando ¿por qué no me gusta mucho usar ese concepto? Es porque le sirvió mucho a ciertos discursos nacionalistas que buscaban como el espíritu de, no sé, de la nación en estos objetos, ¿no? Entonces creo que es un discurso peligroso el anonimato, pero no así lo colectivo, que es justamente desde donde se emplaza este tipo de producción. Y además el hecho de que uno, al quitar el anonimato y de poder encontrar quién hizo el objeto, puede acceder a muchos otros aspectos que si se mantuviese como anónimo no podría conocer, ¿no? Sí, coincido totalmente con lo que dice Felipe, y además que hoy en día también se está
apuntando a una artesanía ya más de autor. Entonces también ahí va pesando el nombre junto con la misma tradición. Entonces también se siguen desbordando un poco estos conceptos de qué es arte, qué es artesanía, pero de todas maneras uno siempre puede reconocer la mano de un artesano, reconocer la propuesta, a pesar de que esté replicando técnica o materialidades, siempre hay algo nuevo que aportar. Entonces, borrar el nombre también me parece algo súper violento de hacer, y que al contrario suma mucha información y enriquece la pieza también. Y enriquece al artesano. Así que, completamente. Y uno puede, no sé, uno ve Fallería de Quinchamalí y uno al investigar puede identificar de qué mano es, como decía Luciana, eso es súper interesante, o los motivos, porque algunas alfareras prefieren hacer cierto tipo de objetos y otros no, entonces todas esas cuestiones son súper relevantes e importantes para poder entenderlo, y también les dan una inscripción histórica, porque si no se entiende que se está flotando como en un montón de objetos que vinieron de la nada, entonces es súper importante darle nombre, y no es por una cuestión de autoría personal como el ego, no creo que vaya por ahí, va por un tema justamente de conocimiento y de enriquecer esa perspectiva. De hecho, también recordando alguna conversación con artesanas, conversando alguna vez sobre cómo hacían la figura del chanchito de tres patas de Grea, y fueron las distintas tradiciones, en Quinchamalí, en Quebrada Las Ulloas, me acuerdo, que unas me decían, mi chanchito, me decía una artesana, que me debería acordar el nombre en este momento, pero no la voy a dejar en el anonimato porque era Quebrada Las Ulloas, decía, mis chanchitos siempre son tristes, porque esa es mi mano, a mí me gustan los chanchitos tristes, ¿ya? O por ejemplo, en otro caso, claro, como que le dan un sello, o recordando también don Gastón Monti, artesano de Quinchamalí, que yo por lo menos personalmente le encargué una vez una guitarrera, y don Gastón tiene unas cejas muy marcadas, y a mí lo que más me encanta de las guitarreras que hace es que tienen las cejas muy marcadas y que esa es una diferencia entre el otro, entonces, y es un detalle, pero en el fondo yo sé ahora siempre distinguir cuáles son las de él, y no sé, son como cosas que creo que le ponen en valor. Quiero compartir, como ya nos vamos a tener que ir cerrando, hay preguntas que salieron en el Facebook del museo. Marisol Victoriano pregunta, ¿creen ustedes que en lo académico se valore el trabajo de artesanos o todavía está visto como un oficio menor? O si ven cambios en esto, ¿qué tienen como por decir? ¿Qué es lo que ven que está pasando? Yo creo que hace algunas décadas se está valorando mucho más. De hecho, hay una gran influencia de la cultura popular y de esa otredad, ¿no? que se inmiscuye dentro del hacer artístico académico, por decirlo de alguna manera. Y eso es súper interesante. Y yo creo que sí hay una valoración respecto en lo académico sobre el arte popular, ya no solo desde un punto de vista antropológico, sino que ha habido un interés muy importante respecto a las soluciones plásticas y a todos los elementos simbólicos que trae consigo las piezas. Así que me parece que si hay una valoración, obviamente hace falta, todavía hay muchos prejuicios al respecto. O sea, uno puede ver que hay, si uno revisa la historia del arte popular, no sé, a nivel latinoamericano, hace poco le dieron, no sé, el premio de arte, el premio de las artes en Perú a un artesano que se llama Joaquín López Antay, que es un retablista que ya falleció porque estaba viejito. No, pero el año 73, me parece, 74, le dieron este premio de las artes en Perú, y todos los artistas visuales como que se le erizaron los pelos, porque cómo le iban a dar un premio a un artesano. Entonces, esas lógicas todavía operan, si bien ya no tan fuertemente o no tan visiblemente como antes. Es interesante lo que ocurre cuando las propuestas artísticas se mezclan, ¿no? Y lo oculto y lo erudito se mezcla con lo popular, con esos lenguajes, ¿no? Entonces se rompen las barreras, y eso mismo permite que se valore el arte popular de la misma manera que se puede valorar una obra artística, una pintura, una instalación, o lo que sea. Luciana, antes de darte como la palabra, quizás también, porque nos quedan como unos 3 minutitos, así que para ir cerrando, incluir también la pregunta que hace Andrea Troc. Me gustaría que pudieran hablarnos sobre el rol político que asumen ciertas artesanías, como el caso del arte textil en las arpilleras, que velaron la historia silenciosa de tantas mujeres en dictadura militar.
y quizás también en el fondo, respondiendo a esta misma como pregunta que teníamos anteriormente, y considerando este contexto y quizás cómo la arpillera en el fondo es una voz dentro de la artesanía. Bueno, para mí las arpilleras específicamente es uno de los oficios que más tienen patentemente este aspecto de la resiliencia y de la resistencia. Que claro, si bien surgen en el contexto de la dictadura, se han seguido resignificando continuamente. No sé si pudieron ver las últimas arpilleras que surgieron del estallido social, donde se plasmaba Plaza Dignidad. Las últimas que se hicieron, aquí estoy citando al colectivo Memorarte, hicieron unas mascarillas que también tenían que ver con el coronavirus, quédate en casa. Entonces esa continua resignificación y apropiación también de las demandas sociales es lo que enriquece esta artesanía y que también le da una mirada hacia el futuro. O sea, yo creo que eso también es importante, de no solamente tener esa mirada al pasado, sino que tratar de proyectarla de manera ética hacia el futuro también. Sí, justamente la dimensión política del arte popular es fundamental, y justamente en estas transformaciones y resistencias, ¿no? O sea, lo que comentaba, ¿no? Respecto a la arpillera, lo que también podíamos ver en Talagante, que si bien no es tan político, se ve una formación del imaginario, también lo que ocurre en la cestería, ¿no? En Chiloé, en la isla Yingua, donde se están utilizando desechos de la industria pesquera para desarrollar los cestos, también por una falta de materias primas. Entonces, todos estos son actos de resistencia en distintas magnitudes y actos políticos, ¿no? Porque el artesano, el artista popular, tiene un lugar y un rol súper importante. Porque si uno piensa en la labor del artista académico, del artista con formación, puede tomar todos estos elementos de protesta, de denuncia, y incorporarle un sobre de alguna manera. Pero el artista popular, el artesano, no es testigo, es protagonista. Entonces ahí está la diferencia radical. Y obviamente todas las obras de denuncia no hay un filtro, ¿no? Sino que son vivencias y experiencias directas que materialmente a nosotros nos impactan y nos llegan. Entonces creo que eso es muy relevante. Sí. Oye, Felipe y Luciana, ya tenemos que ir cerrando. Qué entretenido conversar de esto, qué interesante. Además, como yo siempre planteo que ganas como que la artesanía y el arte popular sea el tema de la sobremesa. Como que para mí lo es, ojalá sea cada vez con más personas. Es un poco como el fin con el que trabajamos. Hay un par de personas más que hicieron algunas preguntas en el Facebook, pero como tenemos que ir cerrando, solo para aclarar que si después escuchan de nuevo toda esta conversación, están respondidas a lo largo de la conversación acerca de esto de arte popular, el tema económico, así que están ahí. Para cerrar, les quería dar las gracias, le quería dar de nuevo las gracias al Museo Violeta Parra, a la directora del museo, a Cecilia García Huidobro, también al jefe de Educación y Mediación, Esteban Torres, que nos invitó, nos congregó para poder tener esta conversación. Y nada, en esta Semana del Patrimonio, qué rico poder tener este espacio de reflexión, de conversación, y a la distancia, como hacerlo cercano igual, que ha sido como súper grato. Y espero que las personas también lo hayan disfrutado y lo hayan aprovechado. No sé si ustedes quieren tener como algunas palabras al cierre antes de despedirnos. Se hizo cortísimo, me da mucha pena, porque increíble. Había preparado una presentación con imágenes, pero bueno, podríamos organizar quizás más adelante otra. Sí, organizamos más, muy interesante. Sí. Así que le agradezco, Pilar, por moderar, por las preguntas, a Luciana también, al trabajo que realiza el Museo Violeta Parra de Artesanías de Chile. Y bueno, aprovecho también de pasar el dato de que si quieren conocer todas las actividades que estamos realizando como museo, estamos muy activos en Instagram, que es Instagram Mapa Museo, para que ahí puedan ver todo lo que estamos realizando, y estamos constantemente produciendo material para compartir con ustedes a través de la universidad, con un rol público, ¿no? Que es muy importante recalcar eso. Los dejo invitados para que nos visiten, pues, así que muchas gracias y para que nos veamos pronto en otra instancia similar. Sí, y gracias a todos por sumarse a la conversación. Y de nuevo, gracias, Museo Violeta Parra. Muchas gracias a todos por asistir también. Ojalá hagamos la segunda patita porque nos quedó harto que conversar. Harto.
Sí. Es tema de sobremesa. Exactamente. Se reafirma esta idea de que sí es tema de conversación. Sí. Sí. También los dejo invitados a ver la página de Artesanías Sí. de Chile en el apartado de Cultura, donde también tenemos talleres. Y bueno, y la invitación también es a seguir a los mismos artesanos, que muchos de ellos tienen redes sociales. Son muy entretenidos, así que véanlo ellos también. Sí, Eso. ese llamado creo que es como súper importante. Creo que lo que conversábamos hace poco, esto de que las redes sociales sean como un puente y que les da mucha autonomía, en el fondo existen instituciones, bueno, como Artesanías de Chile, como MAPA, bueno, el mismo Museo Violeta Parra, que también hace una sensibilización en torno como a esto del oficio tradicional hacia las artesanías, pero esto de que en el fondo los artesanos puedan tener un canal directo de contacto, que el mundo de las artes populares tenga un contacto directo a través de lo digital, me parece que es una reflexión súper interesante, que da mucha autonomía y muchas oportunidades en el fondo. O sea, que bueno que existan estos puentes, las instituciones como puente, pero que lo digital de autonomía y mucha fortaleza para poder en el fondo ser dueño de su propio, entre comillas, canal de comercialización. Y por otro lado también un poco, que es algo que me gustaría haberlo ahondado más, pero de esto de lo importante de contar la historia detrás de las piezas, que Felipe lo abordó igual, que una pieza no solo la pieza, sino que es quién la hizo, el territorio, la materia prima, etcétera. Como que ahí hay mucha reflexión para cómo los artesanos también como que venden sus piezas a través de estos canales. En fin, podemos seguir conversando eternamente, pero ya tenemos que ir cerrando. Así que gracias Felipe, gracias Luciana y de nuevo gracias al museo y los que están atrás de esta transmisión. Gracias, la posible. Gracias a todos. Sí, ya. Bueno, que estén bien, chiquillos. Gracias. Saludos.